Por la última ponencia, vamos rapidísimo porque viene desde la Universidad de Valladolid. Adelante Juan Cumbrado, director de innovación de Mapfre España, para que pueda hacer la presentación de la ponencia. Es una ponencia también de colaboración intergeneracional de profesores y alumnos desde la Universidad de Valladolid. Tienen prisa por coger un tren que les vuelva a llevar a Valladolid, pero vamos a cumplir con el horario y va a llegar perfectamente. Adelante, Juan. Muchísimas gracias, Iñaki. Buenos días a todos. Vamos a ver ahora un trabajo que versa sobre un modelo metodológico para determinar desde la demanda y no desde la oferta la propuesta de valor de un proyecto colaborativo e innovador para la mejora de la vida independiente y la atención a las necesidades de personas mayores en el ámbito rural. El tema de la demanda y no la oferta no es baladí porque normalmente los proyectos suelen ser, nosotros generamos una serie de hipótesis que la mayoría de veces no validamos y lo que hacemos es generamos una oferta y en la mayoría de las veces pues la oferta y la demanda no casan. Entonces es un tema bastante relevante. Nos lo va a presentar Sara. El trabajo lo ha realizado Rosario del Caz Enjuto, que es arquitecta por la Universidad de Valladolid y doctora arquitecta por la misma universidad. Es profesora titular de urbanismo y ordenación del territorio en la Escuela de Arquitectura de Valladolid desde el año 2002, autora de varios libros, artículos y participa en diversos trabajos de investigación financiados por la Comunidad Económica Europea sobre los temas de arquitectura. Sara, quien nos acompaña y a quien le agradecemos su presencia, pues es arquitecta y máster en investigación en arquitectura por la Universidad de Valladolid, es experta en cooperación para el desarrollo de asentamientos humanos precarios por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente realiza estudios de doctorado en la Escuela Técnica Superior de la Universidad de Valladolid en la línea de investigación de la ordenación urbana, territorial y de paisaje. Y desde el año 2012 ha desarrollado trabajos de investigación en el Departamento de Urbanismo y Representación de la Arquitectura de esa universidad, participando en diversos proyectos muy interesantes dedicados a la reingeniería urbana sostenible, la calidad humana y social de los espacios públicos y urbanos para un hábitat digno, ¿no? Yo creo que es un trabajo. Muchísimas gracias por estar aquí, felicitaciones por el trabajo. El trabajo está enmarcado en un proyecto empresarial con el que han podido validar, ajustar y enriquecer las hipótesis planteadas, pero para este seminario el interés no radica en ese proyecto de innovación empresarial, que está dentro del ámbito de la economía silver, sino la propuesta metodológica para la detección y el modelo participativo de elementos clave en proyectos relacionados con la Silver Economy. Por favor. Muchas gracias, Juan. Bueno, y gracias a la organización del seminario por permitirnos presentar nuestro trabajo. Como has dicho, este es un estudio que se hizo un poco aplicado para desarrollar una plataforma digital para el área rural, en concreto de una zona rural de Castilla y León. Y bueno, simplemente por ponernos un poquito en contexto, el proyecto se llamó Proyecto Arados, ha sido cofinanciado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por la innovación que plantea y ha sido desarrollado por un clúster tanto de empresas como de la academia, en este caso que vengo a representar, de la Universidad de Valladolid, para aportar valor y conocimiento en la investigación y en el diseño de productos aplicados. Por ponernos un poquito en contexto, aunque hoy en día es una realidad un poco que conocemos todos y que es muy visible, como sabemos, el área territorial de Castilla y León es un área eminentemente rural, donde hay muy poca cantidad de población distribuida de manera muy dispersa en núcleos poblacionales muy pequeños y donde se acentúan un poco estos índices de envejecimiento de la pirámide poblacional. No tanto porque exista mayor cantidad de población mayor, sino porque su porcentaje respecto a la población joven pues, es mayor que en las áreas urbanas. También en los últimos años se está haciendo hincapié en esta disparidad que hay entre las áreas, los ámbitos rurales y urbanos en el acceso a los servicios y a los productos. Recientemente, este último mes, el Banco de España ha sacado un informe donde hace referencia a este tema y donde precisamente la Comunidad de Castilla y León
ocupa uno de los peores puestos en cuanto a distancias de servicios de las zonas rurales. Entonces, digamos que dentro un poquito de este contexto y también movidos un poco por la apuesta de la Comisión Europea para el Envejecimiento Activo a través del desarrollo de tecnologías de la comunicación y de la información, es donde se propuso la aplicación de esta tecnología, del desarrollo de esta tecnología digital. Tomamos como base el ecosistema de innovación de la cuádruple hélice, donde aparecen tanto la academia como la sociedad civil y también bueno, la parte empresarial y la administración pública, es decir, todo un proyecto de colaboración entre la parte pública y privada para desarrollar el producto. En nuestra parte hemos desarrollado la primera fase del proyecto, es decir, comprender un poco de qué necesidades partimos y cuál es el prediagnóstico de la situación actual en el medio en el que vamos a trabajar para que el producto que salga sea mucho más eficaz, mucho más equitativo y que tenga mayor impacto en la sociedad. En nuestro caso veíamos primordial la participación ciudadana un poco para identificar esas necesidades de partida. Y entonces comenzamos a basar el trabajo en una metodología que partiera justamente de ver qué necesidades tenía el ámbito. En este caso acotamos geográficamente ese ámbito, fue desarrollado en la Mancomunidad del Valle del Esgueva, que es una zona rural característica del medio territorial de Castilla y León, lo que hemos dicho, pequeñas poblaciones dispersas, en este caso a lo largo del valle de un río, que tienen ciertas políticas comunes, pero que en general están bastante aisladas en el territorio, con una población de adultos mayores muy significativa, en torno al 30-40% de la población, y una economía basada hasta ahora en el ámbito agropecuario. Bueno, la metodología que llevamos a cabo está basada en dos metodologías previas. Por un lado, se tomaron el desarrollo de grupos focales y de sesiones participativas del Age Friendly Cities, que es un programa que ha desarrollado la OMS desde hace unos años para detectar esas necesidades que hay en el ambiente físico construido en relación a cómo lo viven, cómo lo habitan las personas mayores. Y por otro lado, en una investigación más psicológica y de percepción de la salud y de las funcionalidades para el desarrollo para un desarrollo independiente, digamos, autónomo de la persona mayor durante la mayor parte que permita que la mayor parte de su tiempo esté viviendo en su hogar y no se tenga que trasladar para poder optar a esos servicios que va requiriendo a lo largo de su vida, que es el de las actividades de la vida diaria. Lo que hicimos para mezclar estas dos metodologías fue precisamente organizar estas sesiones a través de una serie de cuestionarios, de preguntas que hacen referencia a las actividades de la vida diaria, al desarrollo y las necesidades que esas personas encuentran en la realización de las actividades. Estas actividades se dividen en 3 niveles jerárquicos en función de las necesidades tanto físicas como cognitivas que necesita la persona y de los aportes externos para desarrollarlas, que son las necesidades básicas, necesidades instrumentales y necesidades avanzadas, donde ya hablamos de temas de autorrealización personal y de participación en la sociedad, en la comunidad, etc. En un principio se planteaba así, como el proyecto se desarrolló esta primera fase en los meses de enero y febrero de este año, cuando las restricciones sanitarias eran más importantes respecto a la reunión de grupos, tuvimos que hacer un cambio metodológico un poco para buscar instrumentos que no fueran presenciales. Así derivó en 3 formatos, se pasaron, digamos, los cuestionarios, las entrevistas en 3 formatos. Por un lado, el formato papel, individual, cuestionarios online, en abierto y entrevistas telefónicas semiestructuradas. La muestra por este asunto también se redujo un poco porque al ser, digamos, al ser individuales estos contactos requería de un consentimiento explícito del cese de datos por parte de los usuarios, con lo cual lo hicimos en 2 fases, 2 secuencias cronológicas. Por un lado, primero
presentamos el proyecto a las entidades públicas y a los servicios sociales que trabajan en el territorio, que son las que conocen la realidad de primera mano, que trabajan sobre el terreno y que están más en contacto con los usuarios, simplemente para pedir un poco, bueno, para hacernos una idea general de cómo estaban trabajando y para pedir un poco colaboración en la difusión del proyecto y en animar a los usuarios últimos que accedieran al proceso participativo. Y así fue, y en una segunda fase lo que hicimos fue pasar directamente las encuestas al usuario final. Bueno, el análisis que se realizó fue un análisis comparativo. Como hemos dicho, que la investigación era cualitativa porque necesitábamos de estas reflexiones y de esta valoración de la situación que tienen las personas en el día a día. Después se hizo un análisis interpretativo y descriptivo de todo el corpus textual y de los discursos recogidos durante el proceso participativo. Respecto a los resultados, hablando de análisis descriptivos, pues como han dicho los compañeros anteriores, sí que tuvimos una representación de edades desde los 60 hasta los 85, donde podemos ver la heterogeneidad que existe también en este grupo de adultos de mayores y cómo viven en el medio rural, que difiere significativamente de unos a otros, y podemos hacer también referencia al rango recogido en cuanto a sexos, en el que la participación fue mucho mayor, en torno al 80% femenino. Yo creo que, creemos que por dos motivos principales, por dos causas principales. Una, porque en general se implican más en temas de asociacionismo y están más volcadas en la participación ciudadana, al menos lo que hemos observado en este territorio de la Mancomunidad del Valle del Esgueva, y por otro lado también nos habla de la feminización de la vejez que en este momento existe y que en estas localidades sí que es importante. Después, respecto al análisis que se hizo del discurso, donde se pasó una técnica de análisis DAF un poco reinterpretada, porque lo que hacíamos era codificar, digamos, esas respuestas en una valoración positiva, negativa y unas necesidades detectadas, a través de este análisis, concluimos unas cuatro líneas generales que se repetían un poco, ¿no?, a través de la triangulación. Perdón, voy a ir una para atrás. Ahí. Esas cuatro líneas generales estaban, por un lado, la limitación que se encontraba, que ya lo habíamos visto en estudios previos, respecto a cierto desarrollo de actividades básicas de la vida diaria por características de salud y la necesidad de cuidados, pero no solo de cuidados puntuales o en el ámbito del cuidado del hogar, como ofrecen los servicios de salud y la ayuda a domicilio, sino otros tipos de cuidados también eran requeridos, más puntuales, temporales, más de largo recorrido y también de diferentes cualidades. O sea, es diferente la cantidad y la cualidad de cuidados que necesitan estas personas y que ahora mismo solo se está cubriendo en un punto, al menos en este ámbito territorial, que es la ayuda a domicilio que se ofrece puntualmente a ciertas personas que lo requieren. El segundo tema que vimos, que ya habla un poco de las actividades instrumentales de la vida diaria, es que efectivamente hay una falta de accesibilidad a los servicios y a los productos para realizar estas actividades y que normalmente se requieren, en este caso, de ayudas puntuales informales, que normalmente recaen sobre los familiares o sobre los vecinos, y que nos hablan un poco de una sobreexplotación de estas personas respecto al cuidado de las personas mayores en el ámbito rural. Y después otros dos temas fueron, por un lado, la carencia de espacios de participación comunitaria, de voluntariado, de promoción también de lo que se ha hablado durante esta mañana, de una productividad de esas personas y también de la formación continua que necesitan. Y, por último, digamos que estos dos últimos temas dialogan un poco porque, aunque se ve esa carencia, que además se ha acentuado después de la COVID-19, porque muchas de las actividades que se venían desarrollando no se han adaptado a los sistemas no presenciales, o la gente directamente ha perdido la voluntad de seguir
asistiendo cuando no hay presencialidad a estas actividades. En cambio, sí que se valora muy positivamente la ayuda mutua y el contacto vecinal que existe en estas localidades, y que además promueve que haya un tejido asociativo quizás más ligado al mantenimiento de tradiciones y de festividades, pero bueno, que sí que hay un poco este resurgir, este sentir. Después de esto, ¿cómo lo pasamos al diseño de la plataforma digital? Pues un poco la parte que nos ha costado un poco más, porque también estábamos hablando de un lenguaje digital que nosotros no manejamos, pero sí que miembros del desarrollo de las plataformas de la empresa que se ha dedicado a hacer el desarrollo digital nos pedían ciertos criterios también de identificación digital, de una estructura clara, legible, de grandes contenedores. Entonces lo que hicimos fue transformar estos 4 temas principales en 3 contenedores. El primero de ellos recoge un poco esas carencias que veíamos tanto en el desarrollo de las actividades básicas como en el desarrollo de las actividades instrumentales de la vida diaria, que es un poco generar una oferta de productos, o sea, un área de comunicación más que una oferta, porque las ofertas y las demandas las realizan directamente los usuarios, un espacio de comunicación entre las ofertas y demandas de productos y de servicios. Por otro lado, se creó una sección de información. También habíamos visto que parte de que hubiera esa carencia de espacios en la participación ciudadana, en el acceso a la formación y demás, era que no había un acceso a la información de la existencia de estas actividades culturales. Entonces nos parecía interesante generar este otro ámbito de comunicación en el que también puede haber una interrelación, una comunicación a través de redes y de volcado de buenas prácticas, de experiencias exitosas en otros ámbitos rurales similares. Y por último, un último contenedor de información que sería el del banco solidario, el banco del tiempo solidario. Ahí lo que hemos querido mostrar es un poco visibilizar estos cuidados y esta ayuda mutua que existe vecinal, pero que no se le está aportando, no se le está dando valor. Y, de hecho, es una economía un poco sumergida que desarrollan familiares, amigos, vecinos, y que en este caso lo podríamos pues poner un poquito darle esa visibilidad, ¿no? Y ese valor a través, en este caso, de una transacción de tiempo, pero que en su caso podría ser monetaria. Bueno, por último, simplemente como visión general, un poco resultados que ha habido del proyecto, aunque estaba muy centrado en el desarrollo de la plataforma, sí que es verdad que como veíamos en estudios previos, se ha constatado que existe esta brecha, esta desigualdad entre el medio rural y el urbano de acceso a los servicios, pero que se se están buscando mecanismos para paliarlo. Sí que también a lo largo del desarrollo de la participación ciudadana se hizo hincapié en esta brecha digital que existe entre los adultos mayores, pero no tanto en la no capacidad de manejo de estos medios digitales, porque sí que es verdad que ahora están llegando, a partir de los 50 años, están llegando personas que manejan habitualmente los medios digitales, pero sí que hay una falta grave en algunos puntos de cobertura de red, incluso de acceso a estos medios. También sí que es verdad que por parte del proyecto se ha guardado el espacio para difundir el proyecto y presentarlo y hacer unas sesiones pedagógicas de cómo manejar la plataforma digital, y también se entiende que es un manejo de plataforma no individualizada, sino que pueden ser personas del entorno de la persona que en ese caso puntual necesita de ayuda, la que pueden manejar esa plataforma y llegar más rápido a localizar esos servicios que necesita. Por último, hablando también de este último punto de la brecha digital, creemos que es necesaria una personalización de las tecnologías de la comunicación y de la información, que no vale en este caso hacerlas de manera universalista, sino que es importante preguntar qué necesidades son las que se tienen en la realidad en la que se iba a intervenir, para que sea más eficaz y más equitativa, ¿no? para el usuario final.
Y nada, por último, más que implicaciones prácticas, lo que quería comentar son algunas líneas de desarrollo futuro que se están ahora pensando, en líneas de trabajo, que por un lado es la parte, porque esto ha sido la primera fase, la fase de prediagnóstico de la situación actual, pero digamos que ahora se ha desarrollado la plataforma y lo que se pretende hacer ahora es un testeo, o sea, un lanzamiento de la plataforma piloto en el área de intervención y generar un diálogo con las personas que la van a utilizar para definir o ajustar ciertas características de uso. Y otros dos temas que están ahora mismo que estamos trabajando es cómo se va a gestionar en futuro esta plataforma, cómo se va a retroalimentar, a mantener activa, lo que implica necesariamente un gestor, que creemos que podría ser una administración pública con competencias en el desarrollo rural. En nuestro caso estamos dialogando con la Diputación Provincial de Valladolid. Y por otro lado, creemos que este estudio, la plataforma en sí y al menos la parte metodológica de la participación y de la identificación de necesidades nos puede ayudar a darle una evolución que vaya hacia un observatorio un poco de la amigabilidad del espacio, en mi caso, que es el área donde trabajo, físico construido, del espacio público, que tiene y que podría derivar en la definición y la medición de indicadores. Y hasta ahí. Muy bien, muchísimas gracias, Sara. Hemos consumido el tiempo, no sé si podemos hacer una pregunta. Un marco o una metodología sobre un modelo participativo en un entorno donde había restricción por estar afectado del COVID, no sé si eso ha tenido muchas o pocas limitaciones. Y ya te hago así, te lo reformulo a veces, aunque nos has hablado un poco, ¿crees que este modelo metodológico pues tiene capacidad de desarrollarse y extenderse a otros ámbitos? Vale. Respecto a la primera pregunta, ha influido de manera determinante, pero no creemos que necesariamente negativa, porque sí que es verdad que redujo mucho la muestra de población, puso una barrera un poco físico y temporal de los técnicos con los usuarios finales, que también hace que se pierdan matices, hace que se pierda esta parte de explicación, de objetivos que va a tener el proyecto y de expectativas un poco que se generan en los usuarios finales y que está bien manejarlas de primera mano, pero sí que es verdad que las personas a las que accedimos ya habían pasado un primer filtro, digamos, de comunicación y de difusión de la plataforma y eran personas muy implicadas, con lo cual digamos que el grupo de personas al que se accedió era un grupo fuerza, ya directamente, que se habla en términos de participación, que son personas que están implicadas y que han hecho todo lo posible por cedernos su experiencia previa y su conocimiento. Eso por un lado. Y la segunda pregunta, que era un poco la que estaba contestando ya al final de la presentación, es que creemos que sí, al menos en el ámbito del análisis urbano para después hacer una planificación urbana del diseño del espacio público, este tipo de metodologías, incluso una plataforma que nos permita medir en tiempo real o que gestione Big Data para tener un acercamiento a la realidad que viven las personas, es muy positivo y podemos exportarlo, pues eso, quizá más a nivel barrio o distrito, no sé si tanto a nivel ciudad, pero sí, estamos trabajando un poquito en ello. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Juan. Te espera un transporte para llegar a Valladolid y coger tu tren. Vamos a ir terminando y le quiero pedir un aplauso